Hay algo bastante extraño ocurriendo dentro del ejército de Estados Unidos, porque a pesar de tener portaaviones, bombarderos furtivos, misiles que cuestan millones de dólares y un presupuesto militar gigantesco, hay un país mucho más pequeño que lleva años dándole una lección bastante incómoda sobre cómo se van a pelear las guerras del futuro. Y la comparación que hizo un alto funcionario estadounidense, bueno, me pareció extraordinaria. Imaginen a un abuelo intentando entender cómo funciona Internet mientras su nieto lleva años utilizándolo. En esta historia el abuelo sería el Pentágono, más adelante van a entender de qué les estoy hablando. Ahora, el problema es que algunos dentro del ejército de Estados Unidos pues, parecían haber entendido el mensaje. Viajaron, observaron, aprendieron, crearon nuevas unidades, comenzaron a transformar la manera en que Estados Unidos se preparaba para combatir. Pero entonces ocurrió algo bastante extraño. El general que estaba liderando parte de esa transformación fue despedido. La unidad experimental que habían creado comenzó a ser retirada gradualmente y ahora otro de los hombres que impulsaba ese proyecto también estaría preparando su salida. Y cuando uno comienza a mirar quién está tomando estas decisiones, bueno, aparece repetidamente el mismo nombre, Pete Hegseth. Pero esto va mucho más allá de Pete Hegseth, porque mientras preparaba este video, bueno, encontré que el problema no termina en el Pentágono. También está ocurriendo en el Departamento del Tesoro y llega incluso hasta la propia Casa Blanca. Así que bueno, hoy quiero que intentemos responder una pregunta mucho más importante que quién fue despedido o quién acaba de renunciar. ¿Qué está ocurriendo dentro de la administración Trump? ¿Y cómo puede afectar la manera en que Estados Unidos se enfrente la próxima gran crisis o la próxima gran guerra? Para entender lo que está pasando dentro del Pentágono, bueno, primero tenemos que conocer la incómoda lección que una guerra real le está dejando al ejército de los Estados Unidos sobre cómo se combate en el siglo XXI, porque mientras el mundo observa misiles que cuestan millones de dólares, Ucrania lleva años demostrando que un aparato muchísimo más barato puede cambiar por completo un campo de batalla. Les hablo de un dron. Y esto no es una teoría. Los propios militares estadounidenses viajaron hasta Ucrania para estudiar lo que estaba ocurriendo allí. Hablaron con comandantes ucranianos, enviaron soldados a aprender de sus operadores de drones y llegaron a una conclusión bastante incómoda. La manera de hacer la guerra estaba cambiando mucho más rápido que el propio ejército estadounidense. O sea que no se trata solamente de tener mucho dinero. Por eso Estados Unidos creó en Europa una unidad experimental de aproximadamente 600 soldados dedicada a aprender a combatir utilizando drones y robots terrestres. Bueno, hasta aquí uno podría decir, bueno, perfecto, ok, perfecto. Si Ucrania está descubriendo algo que funciona, bueno, pues aprenda, cópielo, mejórelo, prepárese. Es lo que hay que hacer. El problema es lo que ocurrió después, porque el general que estaba impulsando buena parte de esa transformación, Randy George, fue destituido y ahora el Wall Street Journal acaba de revelar que aquella unidad de drones también está siendo retirada gradualmente y volverá a concentrarse en su función tradicional como batallón de infantería aerotransportada. Y aquí la historia empieza a ponerse realmente interesante porque Randy George no estaba trabajando solo. Uno de los hombres que impulsaba junto a él esta transformación era el secretario del ejército, Dan Driscoll. Randy George y Driscoll incluso viajaron juntos a Kiev para reunirse con comandantes ucranianos y estudiar directamente cómo estaban utilizando los drones en combate. George ya estaba afuera y ahora resulta que Driscoll también estaría preparando su salida antes de terminar el año. Quiero que escuchen al propio Dan Driscoll porque esto nos ayuda a entender por qué su posible salida importa dentro de toda esta historia. Durante una comparecencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Driscoll habló precisamente de lo que Estados Unidos estaba aprendiendo en Ucrania. Presten atención a sus palabras, porque dijo que los ucranianos habían cambiado fundamentalmente la manera en que los seres humanos entran en conflicto y que Estados Unidos tenía que aprender de ellos. Escúchenlo ustedes mismos. El ejército de los Estados Unidos ha apoyado a Ucrania desde el primer día de este conflicto. Estuve en Kiev con el liderazgo ucraniano. Han cambiado la forma de librar conflictos. Su innovación es increíble. He dicho que aprendemos y cambiamos, gracias a sus lecciones. No puedo responder a eso, pero el ejército de los Estados Unidos ha estado apoyando a Ucrania desde el mismo inicio. Miren, hay algo todavía más interesante. Dan Driscoll no llegó al cargo precisamente con fama de ser un gran defensor de Ucrania. No,
después de estudiar lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla, bueno, su visión comenzó a cambiar. De hecho, terminó utilizando una comparación bastante curiosa para describir la relación entre Estados Unidos y Ucrania. Y ahí está lo que les dije al inicio. Básicamente puso al ejército estadounidense en el papel de ese abuelo que intenta entender una nueva tecnología, mientras el nieto ya lleva años utilizándola. Y en esta historia, como les dije al comienzo, el nieto era Ucrania y el abuelo el Pentágono. Escuchen cómo lo explica el propio Driscoll. Creo que lo que no nos estaba funcionando es, esto pasó en Alemania hace unas 10 o 12 semanas, tenemos a los ucranianos y los invitamos a ser nuestro equipo rojo o nuestro enemigo en el entrenamiento porque tienen muchísimo talento, como todos habrán visto en el campo de batalla y les aprendemos mucho de ellos. Y el día anterior estuve en otro país de Europa del Este hablando con el presidente y el ministro de Defensa y habían conseguido una nueva tecnología antidrones y un interceptor y hablaban de lo difícil que les resultaba sincronizar este nuevo interceptor con sus radares, sus sensores y su sistema de mando y control. Al día siguiente en Alemania pregunté a los ucranianos problemas para sincronizar sensores. Su mirada fue como la de un chico de 13 años viendo a su bisabuelo de 85 intentar hacer zoom en el móvil. Me dijeron, sir, no señor, mientras haya cable y red, conectamos lo que sea. Ahora, les dije al inicio que todos los caminos conducían a un solo hombre, Pete Hegseth. Bueno, miren, Pete Hegseth, amigos, destituyó abruptamente al general Randy George en abril. Nunca ofreció públicamente una explicación detallada de por qué tenía que salir. George fue reemplazado de manera interina por el general Christopher Lanier, un hombre muy cercano a Pete Hegseth, que había trabajado como su principal asesor militar. Y Lanier, bueno, comenzó a cambiar el rumbo. El Wall Street Journal describe su filosofía como una especie de vuelta a lo básico. Y una de las decisiones más llamativas es precisamente retirar gradualmente aquella unidad experimental de drones que había impulsado el general Randy George. Pero hay algo más. El ejército también canceló recientemente los planes para que altos oficiales ucranianos fueran a Fort Benning a hablar precisamente sobre sus experiencias de combate. Y aquí quiero ser muy cuidadoso. Miren, esto no significa que Pete Hegseth haya decidido abandonar los drones, ¿no? De hecho, Hegseth está impulsando un programa de $1.100 millones para acelerar el desarrollo de drones estadounidenses. Por eso la discusión es muchísimo más interesante. No parece ser drones sí contra drones no. Parece ser una pelea sobre cómo debe transformarse el ejército de los Estados Unidos y quién debe dirigir esa transformación. Y ahí es donde aparece Dan Driscoll. Porque Driscoll trabajaba estrechamente con Randy George. Y según el Wall Street Journal, Driscoll y Hegseth llevan meses enfrentándose por la destitución de altos mandos y los cambios dentro del ejército, bueno, y otros asuntos. Ahora, George ya está fuera. La NIP está cambiando algunas de sus iniciativas y Driscoll estaría preparando su salida. ¿Casualidad o estamos hablando de una purga? Que también son muy normales a veces en las instituciones. Pero miren, amigos y amigas, aquí es donde esta historia se vuelve todavía más preocupante, porque Randy George no es precisamente el primer alto funcionario militar que ha terminado fuera desde que Pete Hegseth llegó al Pentágono. La lista comienza a ser bastante larga, pero entendamos primero algo. Pete Hegseth no dirige una pequeña oficina del gobierno, es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el principal responsable civil de una maquinaria militar que reúne aproximadamente, atención al número, 1.3 millones de militares en servicio activo. Y a eso hay que sumarle cientos de miles de reservistas y miembros de la Guardia Nacional. Y un presupuesto que se mide no en millones, ni siquiera en cientos de miles de millones, sino acercándose ya a cifras que superan el $1 billón. De hecho, para poner la dimensión en perspectiva, la propuesta presupuestaria que está manejando el Pentágono para el año 2026 ha llegado hasta alrededor de $1.5 billones, contando los recursos adicionales. Ahora pensemos por un segundo en el hombre que Donald Trump escogió para administrar semejante monstruo. Pete Hegseth sí tenía experiencia militar, fue oficial de infantería de la Guardia Nacional. Pero Hegseth nunca había dirigido una rama de las Fuerzas Armadas, nunca había administrado una organización ni remotamente cercana al tamaño y la complejidad del Departamento de Defensa. Antes de que Donald Trump lo nombrara secretario de Defensa, millones de estadounidenses lo conocían principalmente por otra cosa. Era presentador de Fox News, sí, de un estudio de televisión a dirigir una de las organizaciones militares más poderosa del planeta. Y Hegseth llegó dejando bastante claro que no quería simplemente administrar el Pentágono, quería cambiarlo. Incluso The Guardian, miren, The Guardian aquí reporta que Hegseth
eliminó a 2 hombres negros y 2 mujeres de la lista de ascenso militares, es decir, que iban a ser generales de una estrella. Y miren lo que dice Hegseth en este video. La frase más tonta en el planeta Tierra en el ámbito militar es nuestra diversidad, es nuestra fuerza. Tienen que despedir, tienen que despedir al presidente del Estado Mayor Conjunto y tienen que despedir a quiero decir, obviamente vas a traer un nuevo secretario de defensa, pero cualquier general que estuviera involucrado, general, almirante, lo que sea, que estuviera involucrado en cualquiera de esas mierdas de diversidad, equidad e inclusión, tiene que irse. Miren, Hegseth también ha dicho que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial con solamente 7 generales de 4 estrellas. Cuando él llegó, habían 44. Sí, de esos 44, los que él llamaba generales gordos. Es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono. Bueno, y su argumento era sencillo, ¿no? Demasiados generales, demasiada burocracia, demasiados escritorios y muy pocos recursos llegando realmente al soldado. Su misión, según Hegseth, sería cortar esa grasa burocrática y devolver los recursos a quienes realmente combaten, que son los soldados. Aunque hay una contradicción bastante incómoda. Mientras él habla de llevar recursos al soldado, familiares de marineros del USS Abraham Lincoln, han denunciado en cartas que sus seres queridos están pasando hambre a bordo. Pero volvamos al Pentágono, porque Pete Hegseth, comenzó a cortar, y vaya que sí ha cortado bastante gente. El presidente del Estado Mayor Conjunto fuera, la jefa de operaciones navales fuera, el vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea fuera, y recientemente el jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, fuera. Y aquí es donde regresamos a nuestra historia. Porque el general Randy George no era cualquier general perdido ahí en algún pasillo del Pentágono. Era precisamente uno de los hombres que estaba intentando transformar el ejército, utilizando las lecciones aprendidas en Ucrania. Pero Pete Hegseth pidió su salida inmediata. Randy George terminó retirándose y quien quedó ocupando su puesto interinamente fue Christopher Lanier, un hombre que había trabajado como principal asesor militar del propio Pete Hegseth. Pero hay un detalle todavía más curioso. Lanier ni siquiera ha logrado consolidarse como jefe permanente del ejército. Su posible nominación ha encontrado resistencia incluso entre senadores republicanos. Miren, una de las preocupaciones reportadas es precisamente su experiencia relativamente limitada en el rango para un general de 4 estrellas. Entonces miren la secuencia, amigos. Hegseth llega prometiendo sacudir al Pentágono. Comienzan a salir altos mandos militares. Randy George fuera, un hombre cercano a Hegseth ocupa su lugar. La estrategia del ejército comienza a cambiar. La unidad experimental de drones impulsada por Randy George comienza a retirarse gradualmente y ahora Dan Driscoll, el secretario del ejército que trabajó estrechamente con George y que lleva meses enfrentándose con Pete Hegseth, también estaría preparando su salida. Y si Driscoll se marcha, se produciría una situación bastante extraordinaria. El ejército estadounidense podría quedar simultáneamente sin un secretario permanente confirmado por el Senado y sin un jefe del Estado Mayor permanente confirmado por el Senado. Un país con una guerra como la de Irán. Precisamente mientras Estados Unidos intenta decidir cómo carajos va a pelear las guerras del futuro. Tenemos que hacernos una pregunta. Tal vez Pete Hegseth tiene razón, tal vez el Pentágono estaba demasiado burocratizado, tal vez sobraban generales, tal vez habían estructuras que necesitaban desaparecer y tal vez todo eso toma parte de una transformación dolorosa pero necesaria. Esa es su explicación, pero existe otra posibilidad, que en su intento por destruir la vieja burocracia, Pete Hegseth esté eliminando también experiencia institucional, conocimiento y voces capaces de decirle que no. La palabra que odia a Donald Trump, no. Y esa diferencia importa muchísimo. Cuando la institución que usted dirige tiene más de 1 millón de militares, un presupuesto gigantesco, armas nucleares, portaaviones, bombarderos, submarinos, y puede terminar decidiendo cómo Estados Unidos pelea la próxima guerra. Miren, y aquí fue donde mientras revisaba todo esto me encontré con algo que me hizo mirar esta historia de otra manera. Porque uno podría pensar, John, tal vez eso simplemente es Pete Hegseth, un secretario de defensa que llegó decidido a sacudir el Pentágono, que ha tenido enfrentamientos internos y que está colocando su propia gente. Perfecto, es válido. Pero entonces, ¿cómo explicamos esto? Casi la mitad de los nombramientos de Donald Trump para el Tesoro han renunciado. Según este reportaje publicado el 19 de agosto, el Tesoro ha experimentado un éxodo de funcionarios nombrados por el propio Donald Trump.
y la rotación entre los funcionarios confirmados por el Senado habría superado la registrada en cualquier administración reciente. Entonces aquí tenemos un problema, porque acabamos de ver que dentro del aparato militar estadounidense están saliendo o siendo removidos altos funcionarios. Y ahora encontramos que en uno de los departamentos económicos más importantes del gobierno, casi la mitad de los nombramientos de Donald Trump también habrían renunciado. Ahora tenemos que preguntarnos qué está pasando dentro de la administración Trump. Porque una cosa es renovar funcionarios. Eso ocurre en todos los gobiernos, en todas las administraciones. Una cosa es despedir personas con las que usted no está de acuerdo. Los presidentes lo hacen. Y otra muy diferente sería empezar a encontrar el mismo fenómeno departamento tras departamento. Pentágono, alto mando removidos, Tesoro, casi la mitad de los nombramientos de Donald Trump habrían renunciado. Y uno empieza a ver que algo que merece por lo menos ser reinvestigado. ¿Estamos viendo simplemente una administración extremadamente agresiva, reorganizando el gobierno, o estamos empezando a ver problemas para mantener dentro del gobierno a las mismas personas que Donald Trump escogió para dirigirlo? Y el problema no termina en el Tesoro. Miren esto, reciente. Axios acaba de informar que Emily Underwood, una de las principales adjuntas de Stephen Miller, también dejará la Casa Blanca. Y atención con lo que hacía esa mujer. Underwood formaba parte del equipo político de la Casa Blanca desde la transición al segundo mandato de Donald Trump. Ayudaba a coordinar la estrategia política a través del gobierno federal. Pero además, y atención a esto, había liderado los esfuerzos de la administración en investigación y desarrollo de energía nuclear. Energía nuclear. Es decir, tampoco estamos hablando precisamente de alguien ocupándose de cambiar las cortinas de la Casa Blanca. Estamos hablando de una funcionaria involucrada en una área estratégica para Estados Unidos. Y ahora se marcha. Bien, amigos y amigas, después de revisar todo esto, pues no sabemos cómo será exactamente la próxima gran guerra. Ojalá que no ocurra. Nadie quiere eso, nadie quiere una nueva guerra. Pero algo sí parece claro, no se va a pelear como las guerras de hace 20 años o 30 años, con 7 generales, como dijo Pete Hegseth. Y por eso me parece tan importante lo que estamos viendo dentro del Pentágono. Porque una cosa pues es eliminar burocracia. Una cosa es cambiar generales, una cosa es reorganizar una institución gigantesca que seguramente tiene muchas cosas por corregir, pero otra muy diferente es empezar a sacar experiencia, desmontar proyectos y reemplazar personas sin tener absolutamente claro si lo que viene después será mejor. Hay una pregunta que les quiero dejar. Si mañana Estados Unidos tuviera que enfrentar una crisis muchísimo más grande de las que enfrenta hoy, ¿ustedes sienten que está mejor preparado que hace un año? Es decir, enero del 2025. Bueno, lo voy a estar leyendo y si creen que valió la pena hacer todo este recorrido, bueno, conectar las piezas y tratar de entender qué hay detrás de tantos titulares separados, bueno, entonces ayúdenme compartiendo este video porque esa es la mejor manera de apoyar este trabajo y de lograr que estas conversaciones lleguen a mucha más gente y que no dependamos tanto de un algoritmo. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Feliz día.